Bueno, a él no tengo que presentarlo, es Julio Iglesias, este cantante español que todos conocemos y hemos disfrutado a lo largo de su historia. Y aquí tenemos a Javier Sánchez, un hombre de 43 años que por 30 años quiso demostrar que Julio era su padre. Imagínense ustedes que 30 años después se confirma la paternidad de este muchacho, la paternidad de Julio, con respecto a Javier Sánchez, hasta sus 43 años. Eso quiere decir que desde bastante joven quiso realmente hacerle ver a España y al mundo entero que Julio Iglesias era su padre. Y esto fue sin prueba de ADN. Ojo, imagínense ustedes, tuvieron que recurrir los abogados a otros métodos y se habla prácticamente del fenotipo. Vean ustedes, el fenotipo es cómo nos vemos. ¿A ustedes qué les parecen? Vamos a ver aquí otras fotografías que creo que tenemos por aquí. Vamos a ver cómo se hace por aquí. Ahí, espérese. Ok, véanlo ahí. Bueno, ahí se ve, ahí se parece un poco menos, pues se ve, bueno, obviamente los años han pasado. Vean ustedes. Impresionante, pero bueno, vamos a ver qué tan efectivas son estas pruebas del fenotipo. ¿Será que en nuestro país funciona así cuando se trata de una lucha por la paternidad? Justamente hoy está con nosotros el licenciado Boris Molina, quien nos va a acompañar. Don Boris, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, doña Patricia. Don Boris, ¿por qué Javier Sánchez tuvo que esperar esos 30 años para demostrar la paternidad? Bueno, es que el sistema en España es, digamos, completamente distinto al nuestro. Ahí hay un sistema en el que se puede hacer no solo las apelaciones, sino la anulación del juicio total y revertirlo y volver a empezar. Eso es lo que ha pasado en el caso de Julio Iglesias con este hijo. Y digo que hijo porque ya por lo menos hay una sentencia que está actualmente en apelación, donde se dice que es él el hijo. Ya hubo una sentencia hace unos años también, pero el juicio fue anulado. En este caso particular, usted lo señalaba bien, no hay una prueba de ADN contundente porque Julio Iglesias nunca ha querido someterse a esa prueba. Exacto, ¿cómo hace? Exacto, ¿cuáles son esos métodos? Porque uno, digamos, de lo que ve en películas o si tiene un caso cercano, uno dice, bueno, el ADN, pero si el padre se niega a irse a hacer el examen, claro, ¿qué se puede hacer? Ahí estamos hablando, digamos, dos cosas distintas en el sistema español y en el sistema nuestro. En el sistema español funcionó que no se presentara y no aplicara la presunción de paternidad. En el caso de Costa Rica, si la persona no se presenta a realizarse la prueba o no responde, en el caso del proceso administrativo, al llamado, a la demanda que se le hace para establecer la paternidad, entonces se presume legalmente que es el padre. Es decir, no puede quitarse el tiro de ir a hacerse la prueba porque entonces siempre va a quedar como padre. Ahora, y digamos, si la ley en Costa Rica dice que hay que demostrar ese ADN, uno pudiera a lo mejor robarle un cabello o la cuchara o el vaso donde tomó y llevármelo a los laboratorios. ¿Se vale? No, aquí no. Parte de eso funcionó, por ejemplo, en el caso de Julio Iglesias, lo hicieron con el vaso en el que había tomado uno de los hermanos de Javier y entonces lo presentaron como prueba y digamos que fue parte de lo que el juez tomó en cuenta para que eso sucediera. En Costa Rica no. En Costa Rica si se establece la demanda contra una persona X y esa persona, por ejemplo, no aparece, se le puede nombrar un curador, que es, digamos, un representante dentro del proceso, para que se pueda defender otra persona por él y aplicaría la presunción también. Podría recurrirse, por ejemplo, a prueba complementaria, el ADN de un familiar, de la mamá, del papá, de un hermano, pero esas personas no estarían obligadas a someterse a la prueba y más bien no les convendría someterse a la prueba porque eventualmente un abuelo puede ser también sujeto de pensión alimentaria. Cierto. Ahora, en Costa Rica, ¿cómo se hace? Digamos, donde yo pongo la demanda de paternidad, ¿qué sigue? Ok, hay dos momentos muy distintos que tenemos que dejar muy claros. Uno que es, digamos, la fase administrativa. La mujer, digamos, tiene a su hijo, sabe que el padre es X persona y entonces cuando va a inscribir al hijo dice en el registro civil que el padre de esa persona es fulanito de tal. Entonces se va a perseguir administrativamente a esa persona. ¿Cómo? Se le notifica y tiene 10 días hábiles para responder. Si no responde o no se presenta la prueba
a la prueba científica, que hoy en día es el ADN, pero mañana puede ser otra. Entonces, si no se presenta esa prueba, se presume la paternidad. Pero digamos que ya pasó el tiempo, la persona no se dio cuenta, el hijo a los 15 años se da cuenta quién es el papá y quiere establecer una demanda, entonces judicialmente ese proceso le va a permitir someterse a una serie de condiciones que van a terminar siempre en la prueba científica. O sea, en Costa Rica estamos, como bien lo decía usted, en España prueba lo que es el fenotipo, en Costa Rica el genotipo. Son los genes los que marcan la diferencia entre una cosa y otra. Acláreme bien, porque si nosotros vemos aquí, por ejemplo, vean ustedes la mirada, yo no sé, o no sé, algo, ¿verdad? La boca, los ojos, de repente que uno diga, pero ¿cómo? Son igualitos. Y esto sucede, y ha sucedido con muchísimos hombres que a lo mejor no han querido reconocer del todo a un hijo. Y entonces uno le dice al juez, pero este chiquito, véalo, es igualito al papá. ¿Eso se vale aquí? ¿Funciona como una prueba o como un peso? No, realmente no se vale porque, en primer lugar, en el caso nuestro, que le damos una preferencia al genotipo de los genes, digamos, sería intrascendente el parecido que pueda tener una persona con otra. Segundo, en la práctica sabemos claramente que hay personas que se parecen mucho y no son nada. Y tercero, doña Patricia, podría darse el caso, por ejemplo, de hermanos gemelos. Entonces, el papá es uno de los gemelos y puede ser que el hijo se parezca mucho, pero se parece al tío también, evidentemente, y el tío no es el papá. Sí, exacto. Ok, entonces, para que nos quede clarísimo, pongo la demanda y ¿cuál es el paso a seguir? Ok, una vez que se pone la demanda, se abre un proceso especial, se notifica a la persona. Si no se puede notificar, se le nombra un curador, que sería ese representante, digamos, dentro del proceso. Se dan todas las pruebas, puede haber prueba confesional, prueba testimonial, pero esas van a ser importantes para el tema patrimonial. Es decir, si después se comprueba que es el padre, va a estar sujeto, por ejemplo, a pensión alimentaria, a pagar los gastos del embarazo y del nacimiento del niño hasta los 12 meses. Pero lo que va a determinar la paternidad realmente siempre va a ser la prueba científica. Aquí. En Costa Rica, en el sí. caso, por ejemplo, si hablamos de esa parte financiera o patrimonial, ya este muchacho entraría dentro de la repartición de los 8, digamos. Completamente, claro. Es un hijo con todas las condiciones, con todos los derechos, no solo en el tema patrimonial, sino de cualquier otra índole, ¿verdad? Ahora, ¿hay alguna obligación retroactiva? Porque uno se pregunta, bueno, si no vivió tantos años, ¿verdad? Este chico tiene 43 años y recién es reconocido como padre. Toda esta manutención o atenciones o estatus que tuvo Julio Iglesias, ¿algo va a tocarle a él o básicamente ya es el patrimonio que queda? Ok, si estuviéramos en Costa Rica, digamos, para ponerlo en nuestro contexto, entonces tendríamos, una vez que se tiene la sentencia en firme, se retrotraen todos los efectos al momento en que se presentó la demanda. O sea, si fuera en Costa Rica serían 30 años y tendría que pagársele ese retroactivo. 30 años de pensión alimentaria. 30 años de pensión alimentaria, más los intereses, la indexación de todo eso, más los 12 meses, digamos, que son los gastos de maternidad y los gastos propios del nacimiento del niño. Ahora, licenciado, usted nos dice que entonces aquí lo que da lo que es contundente es la prueba del ADN. ¿Esta prueba se hace solo una vez o piden varias pruebas diferentes? No, realmente debería hacerse solo una única vez. Sin embargo, pueden darse, digamos, algunos aspectos en que esté en juego la veracidad de esa prueba. Por ejemplo, el caso que ponía de los gemelos, que haya una suplantación de identidad y que entonces uno de los gemelos haya ido a hacerse pasar por el otro. Por eso es que se establecen una serie de protocolos que ya son estandarizados a nivel mundial que el laboratorio tiene que cumplir. Hoy en día, doña Patricia, por ejemplo, se le toman fotos a las personas, tanto a la mamá, al papá y al niño, al momento que se le van a hacer las pruebas, para tener la seguridad de que estamos hablando de que la persona que se la hace es la persona que realmente le corresponde hacerlo. Ahora, ¿esa prueba de ADN, licenciado, la hace el Estado o uno tiene que pagar esa prueba? ¿Es muy cara? No, es completamente gratuita, el Estado la tiene que proveer. Hay laboratorios privados que lo hacen, hay laboratorios privados que están autorizados por un ente gubernamental, que es el que se encarga de darles esa acreditación,
pero digamos en términos normales y sobre todo cuando se mete un proceso de estos de reconocimiento de paternidad, el Estado está obligado a darle, digamos, la atención de esta prueba y es completamente gratuita y es 100% efectiva. Eso le iba a preguntar, ¿cuál es el porcentaje de efectividad? Porque cuando uno Sí. dice, bueno, 97% o 99%, ¿será que en ese 97, ese 3% puede ser? O sea, ¿qué tan efectiva es? Y por cierto, ¿cuánto duran en dar los resultados de una prueba de ADN? Sí, bueno, la fila es grande, por decirlo de alguna forma, y entonces eso es lo que impide que el resultado tal vez no sea lo rápido que nosotros queramos, pero debería ser rápido. Es una prueba 100% efectiva, o sea, cuando dice que sí es sí, cuando dice que no es no, ahí podemos tener esa certeza. Pero siempre, digamos, técnicamente dicen que es 99.9. Ok, siempre queda ese porcentaje. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si la prueba da positiva y yo salgo como mamá o el caballero sale como papá? ¿Hay manera de que de alguna manera alguien pretenda apelar después de algo tan contundente? Le repito, tendría que ser que tengamos alguna otra prueba de que esa técnica fue falseada de alguna forma, que siempre hay, o a veces el error humano interviene. Imaginemos, doña Patricia, que se toma la prueba de la mamá, del papá y del niño, pero resulta que a la hora que hacen el análisis comparativo, agarran la prueba de la mamá y la del papá, evidentemente va a salir que no son nada. Claro, por supuesto. Pero entonces, si se logra demostrar eso, entonces se dice, bueno, repitan la prueba para establecer que claramente es entre el papá y el hijo, para que se vea que hay una relación directa y no el error que, digamos, pudo haber sucedido. No. Esa es una forma en la que la apelación tendría sentido. Ok. Don Boris, ¿qué pasa, por ejemplo, si el padre o la madre está fuera del país? ¿Se puede realizar esa prueba fuera del país? Podría hacerse eventualmente, pero recordemos que tenemos la posibilidad de esta que le hablaba del curador, sí. que es el representante judicial, y entonces eventualmente si el papá está fuera y resulta condenado, por decirlo de alguna forma, se establece la paternidad por presunción, cuando él regrese puede establecer un proceso que se llama de impugnación de paternidad y solicitar que le hagan la prueba. Y para terminar, licenciado, en el momento que me declaran que yo soy el papá o la mamá, para asumir mis responsabilidades, ¿verdad?, económicas, ¿cuánto tiempo me dan? No, es inmediato, es absolutamente inmediato. Y recuerde que no solo responsabilidades, derechos también. Una vez que el padre tiene la certeza de que ese es su hijo, tiene la posibilidad de acceder, digamos, a todas las cosas en las que él puede realizar como padre. Tema complicado, ¿verdad? Muy complicado, muy polémico. Don Boris, muchísimas gracias. Un placer tenerlo aquí en nuestra casa. Con mucho gusto. ¿Verdad? Allanándonos toda la información con respecto a este tema. Que pase un feliz fin de semana. Igual para usted. Muchas gracias. Nosotros nos vamos para el Jardín Berito. ¿Lista?